Muy buenos días, mis amados amigos, compañeros, hermanos, familias de carne y sangre, familias de la fe. Reciban un cordial y afectuoso saludo a la distancia en Cristo Jesús. ¿Se acuerda de mí? De mí. Yo soy el profesor Ramón Mendoza. Vengo con ese deseo, ese anhelo, esas ganas, esa pasión, ese fervor, porque es que el Señor coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces no podemos callar de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, pues, como el Señor nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable, que es Cristo, pues todo lo que recibimos de gracia tenemos que darlo de gracia. Y tenemos que valorar, cuidar, disfrutar y compartir, que es la palabra de Dios. ¿Con quién? Con todas aquellas personas que lo desean, que lo anhelan, pero aquí se necesita es que esa persona no tenga un sistema religioso que lo puede atar, y lo más seguro es que sí lo tiene atado. Déjeme decirle, amigos, compañeros, hermanos, que el 90 y pico% de los evangélicos cristianos venimos de la religión tradicional. Y ese sistema religioso al cual respetamos, pero no compartimos, porque el Señor ya nos ha abierto los ojos espirituales, nos ha abierto los oídos espirituales, nos cambió el corazón de piedra y nos colocó un corazón de carne sensible a su palabra, nos abrió el entendimiento. Y todo sabe por qué, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esto es un llamado que el Señor hace. Él tiene muchas formas de llamar a las personas, a cada una, porque Él sabe que nosotros somos únicos, diferentes e irrepetibles, así nos hizo Él. Pero voy a traer dos casos que están ahí en la Biblia. Son muchos los llamados, repito, y lo hago con mucho respeto, con mucha reverencia, con mucho temor y con mucho temblor, pero con esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y con el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Es difícil, amigos, compañeros, vecinos, romper el esquema religioso. El sistema religioso es aquel que nos implantó el hombre, llámese cura, llámese pastor, llámese padre, hogar, etc. Ese sistema quedó ahí como unas improntas y queda uno con ese sistema religioso. Y es difícil, por eso tiene que operar el poder de Dios en nosotros para que esas escamas que tenemos en los ojos sean quitadas y que el velo sea quitado para que llegue la revelación de la palabra. Pero hay mucho religioso en todas las denominaciones, es decir, en los evangélicos también se nota mucho el sistema religioso. Es aquel que contiende, que pelea, que discute, que él tiene la razón, etc. Y en 2 de Timoteo 2:14, 2 de Timoteo 2:14 nos dice que la palabra de Dios no es para contender. Tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces eso es lo que más agrada a las personas, no es la palabrería, porque hoy cualquiera puede hablar palabra, inclusive puede hablar de la palabra de Dios, porque conoce la palabra de Dios, pero no conoce al Dios de la palabra, que es otro tema muy importante. Para conocer al Dios de la palabra hay que ir a la oración, a la alabanza, a la adoración, a los ayunos, a las vigilias, a congregarse donde usted y el Señor lo coloque,
una sana doctrina, a leer la palabra de Dios y que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad. Amén. De eso se trata. No estamos haciendo proselitismo religioso, pero la persona se reconoce cuando está cerrada por esas improntas que les colocan o que nos habían colocado nosotros. Por lo tanto nos dificulta mucho, porque lo primero que dijeron es que era la palabra de Dios, pero nunca nos dijeron vamos a leer la Biblia, traigan la Biblia y todo lo que esté en la Biblia, eso es palabra de Dios. Por eso el hombre la acomoda a su manera, por eso cada uno hace y malinterpreta la palabra de Dios, pero no se somete a la palabra de Dios, que es otra cosa. Por eso con mucho amor yo quiero que usted le dé ese espacio al Señor y que abra su corazón y que le diga: Espíritu de Dios, ayúdame, porque es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad, pues nos convence de pecado, de justicia y de juicio. En ese orden. Entonces, ¿qué es lo que les quiero comentar? Que el Señor hace el llamado de cualquier manera, como sea, por medio de las personas, por medio de un fenómeno, por medio, etcétera. Él tiene mucho, porque Él es un espíritu que conoce todo. Por ejemplo, en Éxodo 3, del versículo 1 al 5, allí se habla del llamamiento a Moisés. Moisés estaba con el suegro Jetro allá pastoreando las ovejas, y él iba pasando y se le apareció el ángel de Jehová en una zarza. Esa historia es tremenda. Le invito a que la lea en su Biblia. Y si ya empieza a leer Biblia, entonces empieza a caérsele las escamas que traemos por el sistema religioso. Y la historia dice que Moisés le llamó la atención que una zarza ardía en fuego y no se consumía. Y la zarza es un chamizo disecado. Así éramos nosotros cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, disecados. La zarza es un chamizo disecado, cerrado. Dicen que tiene muchas espinas, es decir, que esa persona, nadie se le puede acercar de estos temas, porque son personas que de una vez responden con el sistema religioso agresivo, porque ellos son sabios en su propia opinión, porque ellos tienen esas improntas. Entonces es respetable y no hay sino que clamarle al Señor. Pero Moisés le llamó la atención y se le acercó a esa zarza que ardía, pero no se consumía. Y entonces cuando Jehová vio que Moisés se acerca a la zarza, entonces le dice: Moisés, Moisés, el lugar que tú pisas es santo, santo. Es decir, que el Evangelio es santidad, es santidad. Hay que caminar en obediencia, pero es con un gozo, es con una pasión, es un disfrute, eso lo da todo el Señor. Repito, como comencé, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Porque ese es el camino del Evangelio, la santidad. Por allí en 2 de Timoteo 1:9 también dice que nos hizo un llamamiento santo por el cual nos salvó. Es decir, estar en los caminos del Señor implica caminar en santidad, aunque el ser humano, el cristiano,
comete pecado o puede cometer pecado en algún momento, porque no estamos exentos de eso, pero ya no practicamos el pecado, porque una cosa es cometer pecado y otra cosa es practicar el pecado. El que comete pecado no necesariamente practica el pecado, pero el que practica el pecado pues obviamente comete pecado. Pero dice en 1 Juan 2:1 por allá que el que comete pecado, si hemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre Celestial, a mi Señor Jesucristo. Es decir, reconocemos que no somos perfectos. Pero andamos con el perfecto. Él es el que pelea la buena batalla por nosotros. Entonces, eso el Señor no lo hace al azar. No, eso está desde la eternidad. Le invito a que lean Romanos 8 del 29 al 30. Por allá dice que a los que antes conoció, diga, ¿cuándo me conoció el Señor a mí? No tengo ni la menor idea. A los que antes conoció los predestinó. ¡Wow! Y a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Es decir, todos los verbos están en pasado. Quiere decir que esto fue hecho allá en la eternidad. Ese es el Dios grandioso, soberano, majestuoso y todopoderoso, que no tiene un tinte de religiosidad. Porque en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que en él cree, mas no se pierda y tenga vida eterna. No dice que el Evangelio es religión. No, dejemos quieto allá la religión, que la mía es la verdadera, que la iglesia mía es la tradicional, que la iglesia mía es la única, etc. Mire bien que la palabra le está hablando. Es Cristo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice? Es cumplir un propósito. En Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Y el Salmo 138 dice que Dios cumplirá su propósito en mí. Y ahí en Romanos 8, donde estábamos, 29:30, dice que el propósito es formar en usted y en mí la imagen de su Hijo amado Cristo. Entonces lo que nos da a entender clarito la palabra de Dios que es Cristo. Por allá en 1 de Timoteo dice que porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hecho hombre. Y por allá en Hechos 4:12 hay que leer, dice que en ningún otro hay salvación, en ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos sino en Jesucristo. Y la que más me impacta es Colosenses 1 del 16 al 19, que en Él, por Él, o sea, por Cristo, y para Él fueron hechos todas las cosas. Hay que leer la palabra y verá que uno se apasiona porque el Espíritu Santo entonces mora en nosotros. Dice la palabra que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer? Y en Juan 6:44 dice mi Señor Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre no me lo trajere. Tremendas las palabras de mi Señor Jesús. Tremendo. Por eso hay gente que escucha esta palabra y se irrita, porque el sistema religioso lo tiene atado. Por eso hay que orar mucho por esas personas. Pero esas personas no piden ayuda, aunque tengan el hogar descompuesto, crisis, necesidades. No buscan ese refugio del alcohol, de las drogas, de la prostitución, etc. Y en Juan 6:14-6 dice el propio mi Señor Jesús, dice, yo soy, lo señala, él mismo se señala, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre
No dice que nadie puede ir al Padre porque sería separación. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Y de todo lo que me trajere, ninguno se me pierde. Esa es la seguridad. Por eso estos comentarios perdón, estos comentarios son para vivirlo, no es para contienda. Perdón, pero es que el café se me estaba enfriando. Ah, qué lindo es el Señor. Así que amigos, amados compañeros, vecinos, familia de carne y sangre, familia de la fe, es hora de que bajemos la Biblia de su biblioteca. Yo sé que en cada hogar puede haber, y lo más seguro es que sí hay una Biblia. Y empecemos a leer la palabra de Dios. Y que lo que nos diga el hombre, llámese cura, pastor, obispo, presbítero, reverendo, lo que sea, usted va a ir a la fuente que es la palabra de Dios y allí usted saca sus propias conclusiones y le dice al Espíritu Santo, usted y yo le tenemos que decir, Señor, guíame con tu Santo Espíritu a toda verdad. Dejemos quieta la religión. Repito, el sistema religioso es contendiente por naturaleza, pero el espiritual es diferente. El religioso lo quiere cambiar a usted de afuera hacia adentro, con sus propias palabrerías, con sus propios argumentos. Pero ¿dónde está la palabra de Dios, esos soportes bíblicos, esas citas bíblicas? Mientras que el espiritual ora por usted, ora por mí, para que el Espíritu Santo lo toque y se le revele y usted tenga un llamado de parte del Dios Todopoderoso. Y estoy seguro que así va a ser con aquellas personas que han recibido con estas palabras con regocijo, y que Dios Padre Celestial tenga misericordia de todos nosotros, de usted y de nosotros, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea para todos y cada uno de nosotros. Amén, amén. Chao.